Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de la tercera temporada de Media 20.1. Qué bueno que está con nosotros, participe en las redes sociales, propónganos temas que le gustaría analizar de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones, internet. Hoy queremos proponerle, debatir, reflexionar sobre esto que se llama periodismo económico-financiero. ¿Realmente es tan influyente este tipo de periodismo? ¿Cuál ha sido su visión sobre el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿El periodismo económico realmente sirve a la ciudadanía, a los lectores, a las audiencias, o sirve al poder económico, al gran capital? De eso queremos platicar, conversar con usted y con un invitado que se la sabe de todas en estos temas, que es el maestro Alberto Barranco Chavarría, uno de los periodistas más respetados en este periodismo, pero bueno, también en el otro de la crónica, en fin. Creo que tenemos mucho que platicar interesante, así es de que antes de iniciar esta conversación, le invito a ver algunos de los hechos destacados que han sido, importantes para Media 20.1. Un juez en materia civil de la Ciudad de México emitió un fallo a favor del periodista, escritor e historiador mexicano Sergio Aguayo, en donde lo absuelve de la demanda por daño moral que promovió el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Recordemos algunos antecedentes. En enero de 2016, Moreira fue detenido en Madrid por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. Sin embargo, un mes después fue puesto en libertad. Ante este suceso, el periodista Sergio Aguayo publicó una columna en el diario Reforma, en la que criticaba la pasividad de las autoridades mexicanas. Textualmente, Aguayo señaló: Moreira es un político que desprende el hedor corrupto. Fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos en Coahuila y finalmente es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana. Acto seguido, Moreira procedió legalmente, asegurando que el texto había afectado sus sentimientos, integridad y el juicio que terceras personas podrían hacer de él, y por ello exigía además una indemnización de 10 millones de pesos. La justicia ha considerado que la libertad de expresión y la motivación profesional del autor prevalecen por encima de los posibles daños a la moral. Y al final, Sergio Aguayo reconoce que probablemente la intención de la demanda ni siquiera consistía en ganarla, sino en hostigarlo, agotarlo, endeudarlo en represalia a las críticas y a las investigaciones que realizó en torno a las desapariciones forzadas en Coahuila. Afirmaciones, pues me hubiera demandado febrero, marzo, abril, 6 meses después. Tal vez la explicación tenga que ver con una investigación que estoy conduciendo desde el Colegio de México para esclarecer qué fue lo que sucedió en Allende, Coahuila, en 2011, cuando él era gobernador. De acuerdo a diversas versiones, los Zetas en ese municipio y otros municipios vecinos desaparecieron alrededor de 300 personas. El hecho fue silenciado en Coahuila y en México. Esta semana, la revista Proceso presentó una entrevista con el director de Grupo Radio Centro, Juan Aguirre Abdo, quien señaló una supuesta colusión de Grupo Fórmula con INRA, que es la empresa que el consorcio tiene contratada para la medición de sus niveles de audiencia. La finalidad, dijo, es difundir cifras engañosas para allegarse de publicidad, tanto privada como oficial. En la lista de INRA, los primeros 5 lugares son los espacios de Ciro Gómez Leiva, Óscar Mario Beteta, Adriana Pérez Cañedo, Denise Merker y Chumel Torres. Salvo el programa de Pérez Cañedo, que pertenece a Núcleo Radio 1000, el resto son de Grupo Fórmula. Y Carmen Aristegui, que ahora trabaja en Grupo Radio Centro, aparece hasta el sitio 24. Contrariamente, Juan Aguirre, de Radio Centro, también señala que en mediciones realizadas por la empresa Ipsos, el programa de Carmen Aristegui es el de mayor audiencia. Le siguen el de Alejandro Villalbazo, Gabriela Barkentin, Julio Hernández y Adriana Pérez Cañedo. Y Gómez Leiva aparece en el lugar número 9. Este periodista, Ciro Gómez Leiva, se refirió al tema desde su espacio noticioso y señaló que desde su punto de vista se trata de una estrategia para desacreditar las mediciones de INRA, atribuida, así lo dice, a la desesperación por obtener mayores ingresos publicitarios.
Ante la disyuntiva, el propio director de Radio Centro sugirió la creación, lo cual está muy bien, de un organismo que mida de manera objetiva los ratings porque, admite, están en juego presupuestos millonarios. Esto ya llegó a oídos del encargado de comunicación social del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, quien dijo que en próximos días hará pública una propuesta de criterios de medición de audiencias que probablemente estará a cargo del INEGI. No debe interpretarse esto como una lucha entre grupos. Esto va mucho más allá. Esto va de cara a que se puedan hacer mediciones claras que le puedan servir al Estado mexicano para hacer inversiones de acuerdo a las audiencias. Y por supuesto no olvidemos el tema cualitativo, que también es muy relevante. La organización Artículo 19 presentó su informe anual de agresiones contra la prensa, que en esta ocasión se tituló Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva. Este informe revela que del 2010 al 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión ha iniciado 1,140 investigaciones, de las cuales solo ha conseguido, fíjese usted, 10 sentencias condenatorias, lo que equivale a más del 99% de impunidad. Tan solo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 2,503 agresiones contra periodistas y 47 asesinatos. En 2018, las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz, Coahuila, Puebla, la Ciudad de México y Oaxaca, en ese orden. Durante la presentación de este informe, estuvo presente el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, quien llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a dejar de usar el término de prensa fifí para etiquetar a los periodistas críticos de su gobierno. Gracias por continuar con nosotros y después de ver estas noticias, pues bueno, tenemos tema, maestro Alberto Barranco Chavarría. Claro que sí, Gabriel, pero inicialmente muchas gracias por invitarme y sobre todo porque pues es la primera vez que estoy en TV UNAM, que es mi alma mater y me encanta estar aquí. ¿Usted estudió? Estudié en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, pero estudié también en la Facultad de Filosofía. ¿Y allí qué estudió, maestro? Filosofía. Ah, filosofía también. Sí. Ah, caray. Sí. Eso quizás explica su pluma para todo lo que es la crónica, maestro, por cierto. Bueno, sí, para mí el género de géneros del periodismo es la crónica. Para mí es lo más, donde todas las destrezas del periodista se ponen en juego. Pero usted ha destacado, maestro, justo en el periodismo económico financiero. ¿Cuántos años tiene ya con la columna, por ejemplo, en el Universal y anteriormente? Bueno, yo me inicié en el periodismo financiero por una invitación de Miguel Ángel Granados Chapa, cuando nace La Jornada, hace ya varios años, y entonces él me ofreció 3 cosas: una, ser reportero, ser columnista o ser editorialista. En los 3 casos sería cuestiones de tipo financiero y económico. ¿Por qué? Porque yo había sido director de una revista que se llama Comercio, que era el órgano que se regalaba a los 50,000 socios de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, y al mismo tiempo había manejado la imagen, la prensa y todo eso en la Cámara. Entonces él, a sabiendas de eso, dijo, bueno, pues usted tiene conocimiento de cómo se maneja la economía, las finanzas y demás. Y todo lo demás, bueno, pues se fue dando a lo largo del tiempo. ¿Cuál fue mi propósito? Hacer una columna de carácter financiero económico, pero con un criterio social. Lo cual me hizo desde el principio diferente. Segundo, hacer una columna que la gente la entienda, porque este argot del periodismo económico financiero es muy difícil. Entonces yo trato que la gente me entienda. Y tercero, trato de ser, sobre todo antes, trataba de ser con una gran agilidad, con una gran amenidad. Es decir, tomar un periodismo tan serio como es el financiero, tomarlo en broma. Esa era un poco la situación. Sí, digamos que hacer un trabajo pues de alfabetización sobre los temas económicos desde el periodismo. Ahora, a usted le ha tocado ver muchas transiciones, maestro, pero una de las pues más importantes es la que vivimos justo con este cambio de gobierno. Un periodismo económico que ha comulgado en general con el gran capital. Es decir, como que va en su línea, y cada vez que hay algún programa de carácter social suele haber muchas críticas. ¿Cómo está viendo desde su punto de vista el periodismo económico al actual gobierno de López Obrador? Bueno, en realidad la mayoría, yo diría que el 90%, quizás más,
de los columnistas financieros están acostumbrados a determinados criterios que ya no empatan con los que tiene López Obrador, sobre todo en materia social. Se considera que ayudar a la gente pues es un derroche de dinero, las privatizaciones son aplaudidas por ellos, en fin, es un escenario totalmente distinto a lo que está predicando el presidente, de ahí la crítica. Pero creo que en ese marco de críticas se está desvirtuando la cuestión que es muy importante, que la gente entienda cómo están los números, que la gente entienda qué circunstancia hay para consumir, qué circunstancia hay en relación con el comercio exterior y demás. Se está politizando demasiado el asunto. Y ahora, mientras sea una crítica al presidente de la República, bueno, pues bienvenido, así sea una cuestión nimia, que no tiene mayor sustento, mayor situación. Por ejemplo, critican acremente al presidente de la República porque no le respondió a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, después de que él había prometido que él iba a responder tuit por tuit. Lo que pasa que no es igual, evidentemente, ser candidato a ser estadista. Entonces López Obrador se pone en una situación pues más mesurada, más cuidadosa, más preventiva, y entonces lo critican acremente. ¿Qué pasó? No, que muy valientito, no, que muy machito y tal. Bueno, y lo vimos con el aeropuerto también, sí, maestro. Pero déjeme terminar en este caso. Entonces resulta que no hubo respuesta a Donald Trump, y ahora Donald Trump ya se rajó. Sin que hubiera habido un enfrentamiento, Donald Trump ya se dio cuenta que era una estupidez lo que estaba proponiendo de cerrar la frontera, y ya se rajó, aunque ya nos colocó otra situación, pero bueno, eso no viene al caso. Pero bueno, le comentaba también de esto que pasó con el aeropuerto, ¿no? De una prensa, medios, sobre todo el periodismo económico, combatiendo esa decisión. Sí, una decisión que tenía varias aristas. En primer lugar, nunca hubo una transparencia plena de lo que se había entregado en materia de contratos. Aunque se celebraba, ¿no? Aunque se celebraban y decían que había vigilancia de la OCDE y de no sé qué. El caso es que el punto toral del aeropuerto no es una cuestión de carácter político, el punto toral es una cuestión técnica. El aeropuerto en ese lugar es inviable. O sea, se desvirtúa un asunto que podría haber perjudicado a cuántas personas, si digo Dios no lo quiera, viene un hundimiento. Se refiere a Texcoco, ¿no? A Texcoco, sí, desde luego, al nuevo aeropuerto. Y entonces que el presidente de la República sale a la pared y dice no, y entonces lo acusan de haber causado un tremendo daño económico. ¿Por qué? Porque hay una serie de intereses en juego en eso. Muy importantes. Muy importante. Se decía que la gente que había ahorrado en los Afores iba a tener un problema grave porque iba a caer el monto, pues, que iban a disminuir su acumulación. Sin embargo, bueno, pues ahorita ya está emparejado todo. Ya se pagó a las personas. Ahora, muy curioso, se dice que se derrocharon en este caso de las Afores y de la emisión que se hizo a nivel nacional. Se dice que se trataba de un derroche de 40 y tantos mil pesos. No es cierto. Millones de pesos. 40 mil millones de pesos, sí, claro. Bueno, resulta que ese dinero estaba guardado en un fideicomiso de Nacional Financiera. O sea, el gobierno, en afán de amarrar, el de Peña Nieto, de amarrar que el aeropuerto la obra siguiera vigente, entonces amarró esa colocación, que no la usó. Entonces, lo único que le costó a López Obrador fue sacarla de aquí y pagar los intereses que se habían devengado hasta ese momento. Pero eso nunca se dijo. Claro, pero generó enormes críticas. Por críticas y sigue generando todavía. ¿Qué tan influyente, maestro, es el periodismo económico? Bueno, depende del escenario. Por ejemplo, en la época de Salinas, que había una situación pues muy difícil en el país en relación con las privatizaciones que se empezaron a dar, en relación con situaciones de endeudamiento de empresas y demás, el periodismo económico cobró un gran auge. Pero Salinas siempre fue una gente muy, estaba muy atento a los medios de comunicación, al punto que un medio de comunicación especializado, El Financiero, no lo dejaban entrar a Los Pinos.
no entraba en la síntesis para que el presidente no se diera cuenta de lo que estaban criticando. Yo pienso que al contrario, o sea, el presidente lo primero que debe ver es la crítica más que la alabanza, pero bueno, es criterio de ellos. Pero sí, en ese momento el periodismo cobró gran auge. Después vino el asunto de todo lo que conllevó la devaluación después de Salinas, Cedillo, todo eso hizo que la prensa económico-financiera cobrara un gran auge, al punto de que la gente leía primero la sección financiera a la sección nacional o la sección de política. Actualmente ha cambiado el asunto. ¿En qué sentido, maestro? En el sentido de que ya la economía no es tan preponderante en el marco en que pues habría que pegarle a López Obrador. Entonces hay que meterse al escenario político. Sin embargo, estamos soslayando problemas que sí se están dando a nivel económico. Sí hay una desaceleración económica del país, pero esa desaceleración justamente tiene algo que ver con este tipo de críticas que crean un escenario nebuloso. O sea, todos los días se manejan cosas que parece que el país se camina a una gran tragedia económico-financiera. En consecuencia, los capitales se retraen. En consecuencia, los mercados en alguna forma empiezan a protestar. En fin, cualquier cosa que se diga ya es una catástrofe. Entonces, los tomadores de decisiones, por ejemplo, los que participan en las bolsas, se dejan influenciar por ese tipo de prensa, pero es como un círculo vicioso, porque es también como que entre ellos, pero de eso platicaremos, tenemos que hacer una pausa, maestro, después de ello. No se vaya, seguimos con el maestro Barranco Chavarría. El 30 de marzo de 1932 se estrenó Santa, la primera película mexicana con el sonido perfectamente sincronizado. Esto gracias a un sistema sonoro diseñado por José de Jesús Rodríguez Ruelas, mejor conocido como Joselito Rodríguez, y por su hermano Roberto. El sistema se llamó Rodríguez Sound Recording System y consistía en grabar el sonido directamente sobre la misma cinta de la imagen. Si bien es cierto que por aquellos años ya había películas con sonido, este se ponía en un disco aparte, y al momento de proyectar la película, los encargados hacían lo posible porque ambas cintas corrieran al mismo tiempo. Por supuesto, esto no siempre sucedía así. En ese sentido, el equipo Rodríguez y Santa colocaron a México a la vanguardia tecnológica como el primer país de Latinoamérica y de habla hispana en poseer un avanzado sistema de audio para películas de manufactura propia. Hay que decir que Santa es la versión cinematográfica de la novela del mismo nombre del escritor y diplomático mexicano Federico Gamboa. La cinta se filmó en Chimalistac. Narra la historia de una bella mujer que a causa de una traición amorosa y un machismo exacerbado por parte de sus familiares, se ve forzada a ofrecer servicios sexuales en un burdel. El filme fue dirigido por Antonio Moreno y protagonizado por Lupita Tovar, Carlos Orellana, Juan José Martínez Casado y Mimí Derba, con la música del Flaco de Oro, Agustín Lara. Como era de esperarse, muchos consideraron a Santa como una cinta atrevida, ya que la protagonista y la historia rompían los esquemas impuestos por la sociedad de aquella época. Qué gusto que continúe con nosotros en Media 20.1 y estamos platicando con el maestro Alberto Barranco Chavarría sobre el periodismo económico y nos habíamos quedado, maestro, antes del corte, en que ese periodismo ha generado una percepción como que que las cosas están pues no llevándose a cabo de una manera correcta en cuanto a las decisiones del actual gobierno y que eso crea percepciones a ciertos tomadores de decisiones. Es decir, estos tomadores de decisiones son los que leen ese periodismo económico y quizás no necesariamente la sociedad o en su conjunto. Desde luego, el columnista económico-financiero no aspira al gran público porque a veces no lo entienden. Justamente por eso. Para el poder, entonces, escribe, básicamente las columnas se hacen para los tomadores de decisiones. Estos tomadores de decisiones son muy sensibles a cuestiones como que ya se va a caer la reforma energética, y de pronto aparece una información diciendo que efectivamente la Comisión Federal de Electricidad da marcha atrás a la reforma energética y ahora se habían separado en 6 empresas y estas se vuelven a integrar, lo cual era absolutamente falso. Pero ya causó el impacto. Eso ya hizo que si alguien hubiera tenido un
proyecto para entrarle al asunto, pues dices, no, pues yo no me meto en eso. ¿Cuál era el asunto? Simplemente era que estas 6 empresitas que se habían creado, pues tuvieran una coordinación y una coherencia. Porque esta empresa que su sede en Monterrey, manejaba una planta generadora que está en Veracruz. Entonces, lo que se pedía es que hubiera coherencia, que la sede fuera la más cerca y sobre todo que hubiera la posibilidad de intercambiar no solamente proyectos, sino también intercambiar personal. Pero las empresas seguían manteniendo su independencia, pero el golpe ahí estaba. Ese es el escenario, es muy lamentable porque, insisto, el periodismo financiero tiene una posibilidad de bajar un mercado, de tirar una acción, de una situación que puede ser muy delicada y que le afecta a la población, aunque no directamente, no que la gente vaya e invierte en la bolsa, pero si se cae la bolsa, en alguna forma se va a afectar a los bolsillos de la gente. ¿Hay corrupción en el periodismo económico, maestro? Bueno, yo no podría asegurarlo, pero pienso que sí la hay, ¿no? Pues sí la hay cuando a veces nosotros vemos como lectores cuando se repite una misma idea en diferentes columnas. Así es. Nosotros le llamamos nado sincronizado. Pero yo creo que más que eso, bueno, se puede obtener favores de parte de bancos, por ejemplo, es decir, un crédito hipotecario, pues a 20 años, 30 años, probablemente eso pudiera ser válido si hubiera el debido respaldo. Claro. Normalmente un periodista no tenemos dinero, no tenemos los suficientes bases para pedir un crédito de millones. Pero bueno, vamos a suponer que eso sea legal. De pronto resulta que vienen problemas entre las empresas en materia de licitaciones. Esta empresa no quiere que esta gane, en consecuencia, aquí se dividen los columnistas. Unos apoyan a una y otros apoyan a otra. ¿Cuál es el interés? ¿Realmente hay un razonamiento correcto en virtud de cuál de las dos tiene la razón? Y entonces pues viene la sospecha. La sospecha, aunque efectivamente es muy difícil de demostrar. Es muy difícil demostrarlo, ¿no? Pero también, por otro lado, cuando hay pleitos entre las empresas, siempre hay alguien quienes que están a favor o en contra, claro. o en contra, ¿no? Sí. Pero insisto, yo creo que en este caso lo que vale es poner a las dos en juego y que la gente vea quién tiene la razón. Que ese es un buen elemento. Lo correcto sería eso, ¿no? Claro. Decirle, bueno, pues hay esto y hay esto. Y al mismo tiempo, ¿hay censura? Y si la hay, ¿quién censura, maestro? Bueno, básicamente estamos hablando de intereses muy fuertes porque muchas empresas son anunciantes de medios. En consecuencia, pues no, a veces la influencia que puede tener una empresa anunciante de medios, pues puede presionar para que le baje el determinado columnista o simplemente lo quiten. Eso es muy común. En Estados Unidos se analizó ese tema desde el punto de vista ético y se dijo que la gerencia de una empresa, lo que implica la publicidad, la mercadotecnia y todo, de una empresa editorial, tiene que estar absolutamente divorciada de la redacción. Entonces, bueno, eso no siempre se da en nuestro país. Hay gente que, pues, con una llamada destruye un columnista. O bien algún reportero. O algún reportero, que es el caso. El columnista tiene como que más amarres, porque tiene más, vamos a decir, fama pública, es menos vulnerable que un reportero. El reportero de la noche a la mañana lo corren y se acabó. Exactamente. Y yo creo que cuando son grandes anunciantes, pues a veces la situación resulta pues todavía mucho más grave para la libertad de expresión en algunos de estos medios de comunicación, porque sin ese soporte económico los medios pues no sobreviven, y más ahora con este recorte de lo que es la llamada publicidad gubernamental. Eso también es otro factor que está achicando los periódicos. Por una parte los está haciendo más delgaditos y por otra parte, bueno, pues está provocando que estén despidiendo personal. Pero yo creo que los periódicos no deberían de vivir estrictamente del presupuesto público. Yo creo que un periódico que tiene pues un buen nivel en cuanto a la circulación, un buen nivel de escritores, un interés, pues debe buscar más la publicidad de carácter privado.
Maestro, usted tiene una activa participación en Twitter. Es interesante, pues, porque no lo vemos en otros columnistas de economía y finanzas y vemos con una posición, podríamos decir que favorable al gobierno en algunas de sus decisiones, maestro. Yo diría que favorable a la razón. A la razón. A la razón. No se trata digo, yo nunca, yo he sido durante muchos años incluso perseguido por las críticas a la figura presidencial. Y pienso seguir haciéndolas, pero en este caso lo que yo trato es, con el cierto prestigio que pudiera tener, pues decirle a la gente la verdad, sobre todo en temas económicos. Porque, insisto, se distorsiona mucho la información con afán de perjudicar, no al presidente ni al gobierno, porque se perjudica a todos. Eso nos perjudica a todos los mexicanos. Entonces, se manejan como ciertas cosas que no lo son. Y entonces yo sí me volví aguerrido en ese tenor. Sí, porque su estilo es distinto en Twitter al que maneja usted. Sí, de hecho, yo no soy el tuitero característico que pone los hashtag y figuritas. Es más, ni conozco eso, ¿no? Yo voy a lo que voy. Yo sí. Durísimo, ¿no? En algunas ocasiones, maestro. Sí. Se trata, pues, de poner las cosas en su lugar, ¿no? Porque hay mucho cinismo. Este país estaba lleno de corrupción. Y creo que, independientemente si nos guste o no la forma en que el gobierno actúa, el presidente de la República, hasta cómo se viste, cómo habla, que come chilaquiles, que come tacos, bueno, todo ese tipo de cosas, independientemente que les gusten o no a la gente, estamos hablando de un escenario en que se está rompiendo uno de los lastres más terribles que ha tenido este país, que es la corrupción. Digo, los empresarios con los que yo tengo diálogo, iban y me decían, oye, el país está cayendo, en la época de Peña, esto y nunca se atrevían a decirlo públicamente. Es más, me decían, no, usted si publica algo, yo no tuve nada que ver, no. Aquí off the record y usted sabe cómo le hace si es que lo quiere sacar. Pero me parece que ahora que estamos combatiendo eso, bueno, pues entonces hay que apoyar al que lo está combatiendo. Claro. Digo, no, yo no creo. Si en un momento dado la situación, como dicen, va a ser igual, bueno, habrá que criticarlo en ese momento. Pero ahorita creo que es un buen ambiente para que desterremos, o por lo menos intentemos desterrar ese cáncer. Es terrible, sí, por todos lados. O sea, no había una dependencia pública que no tuviera, chiquito, grande o mediano, un botín de corrupción. Y que se involucra también, pues justo con muchas empresas, ¿no? Que ese era uno de los grandes problemas. Desde luego, había un matrimonio, había un contubernio entre las empresas. Digo, el hecho de que de pronto a una empresa se le condonen miles de millones de impuestos, bueno, sí. ¿Eso de qué lo está hablando? Cuando a una gente van y hasta le confiscan el perico porque no pagó los impuestos. Exactamente. Maestro, nos quedan solo algunos segundos. ¿Su expectativa del actual gobierno en términos económicos? ¿Va bien? ¿Va medio bien? ¿Hay que corregir? Bueno, lo que pasa es que son muchas variables, ¿no? El gobierno puede tener buenas intenciones, en este momento, hasta ahorita, estamos hablando de disciplina fiscal, que eso es vital. Es decir, no gasto más de lo que ingreso. Eso me parece que es muy importante. El crecimiento no depende del gobierno, el gobierno puede poner la base, pero el crecimiento lo dan los empresarios creando empleos. Eso no hay duda. Ahora, el único problema es el entorno internacional. Si el entorno internacional se vuelve nebuloso, pues igual nos va a pegar a la economía. Por lo pronto estamos en desaceleración económica y seguramente terminaremos este año con 1.8, 1.9 de crecimiento, que es poco en realidad, pero pues si la circunstancia logra en su momento, como lo ha pronosticado el presidente, cambiar, si realmente ingresa más dinero del exterior y más dinero interno sobre todo, pues seguramente sí podemos alcanzar un poquito más. Pues bueno, ojalá así sea. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro Barranco Chavarría. Gracias, al contrario, Gabriel, un honor estar con ustedes. Al contrario, a usted y a usted también, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.